Ella fregaba el suelo de mármol con las manos enrojecidas por el cloro cuando él entró sin hacer ruido. No la vio Anne, o quizás sí la vio, pero fingió no hacerlo. Eso era lo que hacían los hombres como Alejandro Montoya, Ríos, a mirar a través de las personas que le servían como si fueran parte del mobiliario. Catalina García Ramos continuó tallando en círculos perfectos, con la cabeza agachada, sin levantar los ojos del reflejo dorado del piso. Pero algo en ese silencio era diferente. Algo en el aire olía distinto esa mañana. Lo que ninguno de los dos sabía en ese instante era que ese encuentro silencioso, ese no cruce de miradas, sería el primero de muchos, que la distancia social que los separaba, tan clara como el cristal de las ventanas de aquella mansión en los Andes, se volvería cada vez más difícil de sostener, que el universo, con su cruel y magnífico sentido del humor, había puesto a dos almas opuestas en el mismo espacio, en el mismo tiempo, con la misma herida invisible en el centro del pecho. Alejandro tenía todo lo que el mundo promete: dinero, poder, apellido. Tenía una empresa que empleaba a 3,000 personas, una madre que lo controlaba desde la sombra y una exprometida que seguía apareciendo en las páginas de Sociedad con el anillo de diamantes que él le había regalado, el mismo que ella devolvió en un sobre Manila, con una nota que decía simplemente: ya no te mereces ni esto. Tenía de todo, excepto paz, excepto calor, excepto alguien que lo mirara sin ver el cheque detrás de sus ojos. Catalina, en cambio, tenía lo que el mundo ignora: dignidad inquebrantable, inteligencia que nadie le había pedido, y una historia de pérdidas que había aprendido a cargar sin doblar la espalda. Había llegado a esa mansión por necesidad, no por elección. Su madre enferma, sus deudas, su hermano menor, que estudiaba en la universidad nocturna. Catalina sonreía poco, trabajaba mucho y desconfiaba de todo lo que brillara demasiado. Los hombres ricos, en su experiencia, siempre querían algo a cambio de nada, y lo que querían nunca era bueno. Pero el destino es un arquitecto caprichoso. No pide permiso, no consulta calendarios, ni respeta jerarquías. Esa mañana de lunes lluvioso, mientras el agua golpeaba los ventanales de la mansión Montoya, dos vidas comenzaron a orbitar la una alrededor de la otra, sin saberlo. Y cuando dos planetas se acercan demasiado, no hay fuerza humana capaz de detener la colisión. Solo queda preguntarse: ¿qué nacerá de las cenizas? Bienvenidos a Corazones del Destino, el canal donde las historias que duelen también son las que más te hacen sentir vivo. Hoy les traemos una historia que muchos han vivido en silencio, que muchos han soñado sin atreverse a contarlo. El amor que nace donde no debería nacer, que crece donde nadie lo esperaba y que sacude hasta los cimientos de una vida entera. Esta es la historia de Alejandro y Catalina, un millonario y una sirvienta, dos mundos, un solo corazón roto en dos. En esta historia no hay héroes perfectos, ni villanas de telenovela. Hay seres humanos complejos, contradictorios, heridos. Hay una familia poderosa que protege su nombre como un arma. Hay una mujer humilde que protege su dignidad como un escudo. Y hay entre ellos una atracción que ninguno pidió, que ninguno quiso, y que sin embargo se negó a desaparecer sin importar cuántas veces intentaron apagarla. La mansión Montoya era uno de esos lugares que inspiran reverencia desde la distancia. Ubicada en las afueras de Bogotá, entre jardines ingleses y una fuente de piedra que llevaba décadas cantando para nadie. La casa había sido construida por el abuelo de Alejandro, con dinero de las minas del sur. 3 generaciones de Montoyas habían vivido ahí, amado ahí, sufrido ahí, y ahora Alejandro la habitaba solo, con su silencio de 42 habitaciones y el fantasma de todo lo que pudo haber sido. Catalina llegó recomendada por una agencia del barrio chapinero, sin referencias glamorosas,
sin currículum, de 5 páginas. Solo una carta escrita a mano por la señora anterior que decía: es honesta, trabaja duro y no hace preguntas innecesarias. Eso fue suficiente para la señora Dolores, la madre de Alejandro, quien administraba el personal de la mansión con la precisión de un general. Dolores Montoya tenía un olfato especial para detectar amenazas, y esa mañana, cuando vio a Catalina por primera vez, algo en sus ojos se entrecerró apenas 1 milímetro. Solo 1 milímetro, pero ese milímetro lo decía todo. Lo que nadie podía prever es que el orden que Dolores había construido con tanto esmero, la distancia perfecta entre el mundo de arriba y el mundo de abajo, estaba a punto de ser perturbado. No por un escándalo, no por una traición, sino por algo mucho más poderoso y mucho más difícil de combatir: a la ternura. Un gesto inesperado, una mirada sostenida, 2 segundos más de lo debido, una risa compartida en la cocina a las 11 de la noche. Esta historia los va a llevar por los pasillos más oscuros y más luminosos del amor prohibido. Los va a hacer sentir rabia y ternura, indignación y esperanza. Porque la verdad es que el amor no entiende de clases sociales. El amor no lee contratos de trabajo, ni revisa cuentas bancarias. El amor, cuando decide aparecer, aparece. Y entonces, la única pregunta que queda es: ¿tendrán Alejandro y Catalina el valor de elegirse, aun cuando todo y todos estén en su contra? El taxi se detuvo frente a un portón de hierro negro con iniciales doradas. Catalina García miró el número en el papel arrugado que tenía en la mano, luego miró el portón y respiró hondo. 28 años, 2 maletas medianas y la certeza de que ese trabajo era su única salida de una deuda que crecía como agua entre sus dedos. Bajó del taxi sin vacilar. La vacilación era un lujo que no podía permitirse. El mayo redomo, don Ernesto, le abrió la puerta con la expresión neutra de alguien que ha visto pasar a demasiadas personas por esa entrada y sabe que la mayoría no dura. La miró de arriba abajo con discreción profesional, evaluando sin juzgar, catalogando sin condenar. Ann le extendió la mano. Bienvenida, señorita García. La señora Dolores la espera en la sala principal. Catalina cruzó el umbral y sintió el aire cambiar. El frío del mármol subía por los pies a través de sus zapatos gastados. El olor a rosas frescas y cera de piso mezclado con un perfume francés que no reconocía, pero que sabía costoso. Todo en esa casa era una declaración. Todo decía: aquí se vive diferente. Aquí las reglas son otras. La señora Dolores Montoya la recibió sentada, sin levantarse. Era una mujer de 62 años, con el pelo plateado perfectamente peinado y unos ojos color ámbar que evaluaban con la velocidad de una computadora. Le hizo las preguntas de siempre en experiencia, referencias, horarios. Catalina respondió con claridad y sin adornos. No intentó caer bien. Solo intentó ser honesta. Tiene una sola regla que aquí es sagrada, dijo Dolores al final, con una voz que no admitía negociación. El personal no se involucra en los asuntos de la familia, ni emocional, ni socialmente, ni de ninguna otra manera. ¿Entendido? Catalina asintió. Era una regla que sonaba razonable. Era una regla que pensaba respetar. Su cuarto era pequeño, pero limpio. Una ventana con vista al jardín trasero, una cama individual, un closet angosto y un baño compartido con Elena, la cocinera. Elena era una mujer alegre de 45 años, que le dio la bienvenida con una taza de chocolate caliente y la historia no oficial de la mansión contada en susurros rápidos mientras picaba cebolla. El señor Alejandro vive arriba a 3er piso. Casi no baja, está trabajando todo el tiempo o viajando, es serio, pero no es malo. Su madre es la que manda aquí.
A ella hay que tenerle respeto. Ann Catalina escuchó con atención. Guardó todo en la memoria. Eran datos útiles, no chismes. Había una diferencia. Su primer día fue largo y físico. Pulir, barrer, sacudir, doblar. Las manos le dolían al anochecer, pero la mente estaba tranquila. Había algo reconfortante en el trabajo físico. Sus resultados eran visibles, medibles, honestos. Un piso limpio era un piso limpio. No había ambigüedad. A las 9 de la noche, cuando ya pensaba retirarse, escuchó pasos en la escalera de mármol, pesados, seguros, sin prisa. Levantó la vista desde donde estaba doblando una manta en el pasillo del segundo piso. Y ahí estaba el An Alejandro Montoya en persona, alto, con ojeras profundas y una corbata aflojada, los ojos más oscuros que había visto en su vida. Él la vio. Ella lo vio. 2 segundos de silencio que duraron una eternidad. Luego él siguió caminando hacia la cocina sin decir nada, y ella siguió doblando la manta, como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado. Los dos lo sabían, y ninguno de los dos tenía palabras para nombrarlo. Durante las primeras 2 semanas, Catalina y Alejandro existieron en paralelo. 2 líneas rectas en el mismo plano, nunca cruzadas. Ella aprendió sus horarios sin proponérselo. Bajaba a las 7 de la mañana, siempre con el celular en la mano y el café en la otra. Salía a las 8:30, volvía entre las 10 y las 11 de la noche. Los fines de semana, a veces trabajaba desde la biblioteca del 3er piso. Catalina tenía instrucciones claras. El 3er piso era territorio exclusivo. Solo se subía a limpiar los martes y jueves, entre las 10 y las 12 de la mañana, cuando el señor Alejandro no estaba. Era un sistema diseñado para evitar exactamente lo que el destino estaba planeando. El primer Rose ocurrió un martes. Catalina estaba limpiando la biblioteca cuando encontró un libro caído detrás del sofá. Lo recogió sin pensar. Era una edición antigua de 100 años de soledad, con anotaciones en los márgenes hechas a mano, con letra apretada y reflexiva, sin poder evitarlo. Leyó una: ¿puede el amor sobrevivir cuando se convierte en rutina? Se quedó inmóvil. No escuchó los pasos. Alejandro apareció en el umbral de la biblioteca, con una carpeta bajo el brazo. Había olvidado un documento. Se encontraron sin buscarse. Catalina soltó el libro, como si quemara. Él lo vio en sus manos antes de que lo soltara. Hubo un segundo de tensión. Luego él dijo: simplemente me alegra que alguien más lo encuentre interesante. Ella no supo qué responder. Murmuró una disculpa y salió de la biblioteca lo más rápido que pudo, sin correr. Pero en los días siguientes, cada vez que pasaba frente a esa puerta, el corazón le daba un pequeño salto que intentaba ignorar con rabia propia. El segundo Rose fue en la cocina medianoche. Catalina no podía dormir y bajó a buscar agua. Alejandro estaba ahí, de pie frente a la nevera abierta, con ropa de dormir y el pelo revuelto. Una versión de él que nadie en el mundo de negocios habría reconocido humano. Cansado en común. ¿No puede dormir?, preguntó él sin mirarla, con una naturalidad que la tomó por sorpresa. No, respondió ella, igualmente directa. Él sacó 2 yogures de la nevera, extendió uno hacia ella sin preguntarle si quería. En ella lo tomó. Se quedaron 2 minutos en silencio, comiendo yogur en la cocina de esa mansión enorme, y fue el momento más extrañamente cómodo que ninguno había tenido en semanas. Luego, él le preguntó si le gustaba leer. Ella dijo que sí. Anel preguntó qué. Ella nombró autores latinoamericanos con precisión y seguridad. Él la miró diferente, no con lástima, no con condescendencia, sino con una especie de reconocimiento. Tiene buen gusto, dijo. Y ella respondió, sin sonreír: lo sé. Esa noche, ninguno de los dos durmió bien, pero por razones distintas a las del insomnio habitual. Catalina pensaba en cómo ese hombre serio y distante
había sonado genuino cuando le habló. Alejandro pensaba en cuánto tiempo llevaba sin tener una conversación que no fuera sobre dinero o poder. La señora Dolores, que dormía poco y observaba mucho, había notado que el yogur de la nevera faltaba más seguido. Había notado también que Catalina tardaba un poco más de lo habitual en las tareas del tercer piso. No dijo nada aún, pero su milímetro de entrecejo se acentuó otro milímetro más. Todo cambió un miércoles de tormenta. El tipo de tormenta eléctrica que apaga la luz y revela verdades. Catalina recibió una llamada mientras sacudía los marcos del corredor a su hermano menor. Sebastián había tenido un accidente en la universidad. Nada grave, le dijeron, pero necesitaba ser recogido del hospital. El problema era que Catalina no tenía cómo llegar. La tormenta había parado todos los taxis y su turno no terminaba hasta las 6. No supo por qué tocó a la puerta de la biblioteca. Tal vez porque era la puerta más cercana. Tal vez porque en ese momento el miedo era más grande que las reglas. Alejandro abrió antes de que ella terminara de tocar, como si hubiera escuchado sus pasos angustiados en el pasillo. Le explicó en 3 frases. Sin dramaturgia, sin lágrimas, solo los hechos. El accidente, el hospital, la tormenta, el problema. Alejandro no preguntó nada. Tomó las llaves del auto del cajón de su escritorio y dijo: voy con usted. El hospital quedaba a 40 minutos. Hicieron el trayecto casi en silencio, con la lluvia golpeando el techo del auto y el parabrisas trabajando horas extras. Pero era un silencio distinto al de antes. Ya no era el silencio de 2 extraños. Era el silencio de 2 personas que empezaban a sentirse cómodas en el mismo espacio. Sebastián estaba bien. Un esguince en el tobillo y un susto. Cuando vio a su hermana entrar con un hombre en traje, puso una cara que Catalina le pidió con los ojos que controlara. Alejandro le extendió la mano al joven con naturalidad. ¿Cómo estás? Alejandro Montoya. Sebastián lo miró con ojos grandes. Sé quién es. En el camino de regreso, con Sebastián dormido en el asiento trasero, Alejandro habló. Dijo que él también había tenido un hermano, que había muerto hace 5 años en un accidente de montaña, que desde entonces la mansión le parecía más grande de lo que debería ser. Lo dijo sin teatralidad, con la misma sencillez con que uno dice que llueve. Pero Catalina sintió el peso de esas palabras con toda la fuerza que tenían. Lo siento mucho, dijo ella, y lo decía en serio. Él asintió. Nadie habló más, pero cuando llegaron a la mansión y él ayudó a Sebastián a bajar del auto con cuidado, Catalina sintió algo que llevaba años sin sentir en confianza en alguien que no era de su sangre. Esa noche, Alejandro subió a su cuarto y se quedó mirando el techo durante 1 hora. Se preguntó qué era lo que lo había llevado a contarle lo de su hermano a una persona que apenas conocía. Se preguntó por qué había sentido tan natural hacerlo. Se preguntó, sobre todo, qué estaba empezando a pasar. Catalina, por su parte, se prohibió a sí misma pensar en él de ninguna manera que no fuera profesional. Se lo prohibió con firmeza, con convicción, con la disciplina que había aprendido desde niña. Repasó la regla de la señora Dolores en su cabeza. La repasó 2 veces, la grabó. Pero la mente tiene sus propios planes. Y esa noche, mientras Catalina intentaba dormir, lo que vio no fue el contrato de trabajo ni la regla número 1. Lo que vio fueron sus ojos oscuros en el parabrisas mojado, reflejando la tormenta. La señora Dolores Montoya no era una mujer que actuara por impulso. Era estratégica, paciente, letal en su sutileza. Cuando finalmente tomó la decisión de intervenir, lo hizo de la manera más elegante y más cruel posible, haciéndole la vida difícil a Catalina, sin que nadie pudiera acusarla de nada. Comenzó con pequeñas cosas: cambios de horario, sin previo aviso; tareas adicionales que aparecían en la lista sin haber sido acordadas; inspecciones sorpresivas, donde siempre había algo que no estaba a la altura; una mancha invisible
en el espejo, un pliegue en la sábana que nadie más podía ver. Dolores era experta en encontrar defectos donde no existían. Catalina lo notó desde el primer día de ese nuevo régimen. No era estúpida, sabía exactamente qué estaba pasando y por qué, y tomó una decisión. No iba a rendirse. No porque estuviera enamorada de Alejandro, se decía a sí misma, sino porque no le debía a nadie el privilegio de hacerla correr. Trabajaba el doble, sin quejarse. Llegaba más temprano, salía más tarde. Cada tarea que Dolores multiplicaba, Catalina la completaba con perfección quirúrgica. Era su única forma de resistencia silenciosa. Era su manera de decir, sin palabras: aquí estoy y aquí me quedo. Alejandro notó el cambio en el ambiente, pero tardó en entender su causa. Fue Elena, la cocinera, quien finalmente le habló con esa franqueza que solo se permite quien lleva 20 años en la misma casa. Su madre está haciendo que Catalina trabaje el doble que cualquier otra persona que ha pasado por aquí, y la niña no dice nada. Pero yo sí lo digo. Alejandro fue a buscar a su madre esa misma tarde. La conversación fue tensa y breve. Dolores no lo negó. Le dijo que estaba protegiendo a la familia, que había visto cosas, que había notado miradas, que una sirvienta no podía convertirse en un problema. Alejandro le respondió con una calma que escondía un temblor interno: Catalina hace su trabajo perfectamente y punto. Dolores lo miró durante un largo segundo. Luego sonrió. Una sonrisa que no era sonrisa. Por ahora, dijo, y salió del salón sin dar la espalda, porque las mujeres como ella nunca dan la espalda. Alejandro fue a buscar a Catalina después. La encontró en el jardín posterior, cortando ramas secas con unas tijeras de podar. Cuando le dijo que había hablado con su madre, que las cosas volverían a la normalidad, Catalina lo miró con una expresión difícil de descifrar. No era necesario, dijo. Puedo sola. Lo sé, respondió Elan, por eso lo hice. Ella no supo qué hacer con esa respuesta. La dejó caer en algún lugar del pecho donde las cosas se guardan sin etiqueta. Esa noche, Dolores llamó a su abogado de confianza y le pidió que revisara el contrato del personal doméstico. Quería asegurarse de que todo estuviera en orden para, si fuera necesario, terminar un vínculo laboral sin complicaciones legales. Solo por si acaso. Ella siempre pensaba en todo, siempre. Fue una noche de viernes en la que Alejandro volvió del peor día de negocios que había tenido en años. Un socio lo había traicionado. Una firma que habían construido juntos durante una década estaba a punto de derrumbarse por la codicia de un hombre al que él había llamado amigo. Entró a la mansión con la gravedad de quien ha perdido algo que no era solo dinero. Catalina estaba en la sala, terminando de arreglar un jarrón de flores cuando lo vio entrar. Bastó mirarlo para saber que algo estaba muy mal. No era solo el cansancio. Era algo más profundo. Era esa clase de derrota que viene de adentro, no de afuera. ¿Quiere que le prepare algo?, preguntó, porque era lo que sabía hacer y porque en ese momento no se le ocurrió nada más. Él se detuvo en el pasillo y la miró. ¿Tiene tiempo?, fue lo que respondió. Y esa pregunta, tan simple, la tomó por sorpresa. Los hombres, como él, no preguntaban si uno tenía tiempo. Daban por hecho que sí. Se sentaron en la cocina. Él con su corbata sobre la mesa, como una bandera rendida. Ella con una taza de té que le había preparado sin que él lo pidiera. Y él habló del socio, de la traición, del dinero, pero sobre todo de la soledad que produce descubrir que alguien en quien confiabas tenía una agenda diferente a la tuya. Desde el principio, Catalina lo escuchó sin interrumpir. Luego, cuando él terminó, le contó algo que nunca le había contado a nadie en esa casa, que su padre los había abandonado
cuando ella tenía 12 años, que se había ido con otra familia, como si la primera nunca hubiera existido, que desde entonces ella había aprendido a desconfiar de las personas que prometían quedarse. Por eso, nunca confío en nadie que no haya demostrado que vale la pena, dijo. Alejandro la miró. ¿Yo he demostrado algo? Ella tardó un segundo. Está demostrando, respondió. Era la mayor concesión que podía hacerle. Algo se rompió en ese momento, no violentamente, sino como el hielo en primavera, despacio, inevitablemente, con el sonido suave de algo que cede porque ya no puede seguir resistiendo. Alejandro extendió la mano sobre la mesa y la dejó ahí, abierta, sin palabras. Catalina la miró, luego puso la suya encima, apenas, como si la apoyara más que tomara. Duraron así un minuto, solo eso, un minuto de manos que se tocaban en una cocina vacía a la 1 de la mañana, pero fue suficiente para que ninguno de los dos pudiera seguir pretendiendo que no había nada entre ellos. Catalina retiró la mano primero. Se levantó. Ann dijo, «Buenas noches». Salió de la cocina sin mirar atrás. Alejandro se quedó sentado con la mano todavía sobre la mesa, mirando el espacio donde la suya había estado. Ninguno durmió. Los dos sabían que habían cruzado una línea. Los dos sabían que esa línea no se podía descruzar. Y los dos sabían, aunque no se lo dijeran, que tampoco querían hacerlo. La señora Dolores lo descubrió de la manera más prosaica posible, revisando las cámaras de seguridad de la cocina. No porque sospechara específicamente de esa noche, sino porque revisaba las cámaras de toda la mansión cada 2 semanas, como parte de su protocolo de gestión del personal. Era una costumbre que nadie cuestionaba y que ella nunca había anunciado. Vio la imagen con la resolución fría de quien ya se había preparado para lo peor. Las manos sobre la mesa, el minuto de silencio, la forma en que Catalina se levantó, la forma en que Alejandro se quedó. No era nada que un abogado pudiera llamar prueba, pero para una madre que conocía a su hijo, era más que suficiente. Actuó de inmediato. A las 7 de la mañana siguiente, convocó a Catalina a su despacho privado. Le presentó una carta de terminación de contrato con todos los beneficios correspondientes, ya firmada, ya sellada. Le dijo que se podía ir esa misma tarde, que sería discreta, que no habría escándalo, siempre y cuando Catalina también lo evitara. Catalina leyó la carta en silencio, la leyó 2 veces. Luego levantó la vista y miró a Dolores a los ojos con una calma que la otra mujer no esperaba. ¿El señor Alejandro sabe esto? Dolores respondió que eso no era asunto suyo. Entonces sí, dijo Catalina. Necesito que él me lo diga a mí personalmente. Dolores no esperaba resistencia. Su entrecejo se frunció de verdad esta vez, no solo 1 milímetro. Pero antes de que pudiera responder, la puerta del despacho se abrió. Alejandro estaba ahí. Había escuchado las voces desde el pasillo. Lo que siguió fue la pelea más dolorosa que Alejandro y su madre habían tenido en 40 años de relación. Él le dijo que no tenía derecho. Ella le dijo que era lo mejor para todos. Él le dijo que no era su decisión. Ella le dijo que mientras él viviera bajo ese techo, todo era su decisión. El argumento de siempre, el que ella siempre ganaba. Pero esta vez algo fue diferente. Esta vez Alejandro no cedió. Se volvió hacia Catalina y le dijo, frente a su madre, con una voz que no temblaba, no tiene que irse a ningún lado. Su trabajo aquí no está terminado, no a menos que usted lo decida. Catalina lo miró durante un largo segundo. Pensó en su madre enferma, en Sebastián, en las deudas, en la regla número 1, en sus manos sobre la mesa, en el minuto de hielo derritiéndose. Y luego pensó en algo más simple, en lo que quería ella, no lo que necesitaba, a lo que quería. Me quedo,
dijo. Dos palabras en simple como el agua, dolorosa como el fuego. Dolores Montoya salió del despacho sin decir nada más, pero todos, en esa habitación, sabían que la guerra no había terminado, solo había cambiado de fase. Los meses que siguieron fueron los más difíciles y los más vivos que ninguno de los dos había tenido. La relación entre Alejandro y Catalina creció despacio, con el cuidado que se le tiene a algo que sabe frágil y precioso al mismo tiempo. No hubo declaraciones dramáticas ni promesas al viento. Hubo conversaciones largas, silencios cómodos, desacuerdos honestos y una confianza que se fue construyendo ladrillo a ladrillo. La presión externa no desapareció. Los empleados murmuraban, algunos con compasión, otros con crueldad. El círculo social de los Montoya empezó a producir rumores. Apareció una nota anónima en la columna de sociedad de un periódico digital que hablaba de cierto heredero de apellido ilustre y su particular afinidad por el personal doméstico. Alejandro la leyó, la cerró y bloqueó la página. Catalina intentó irse 2 veces. La primera vez porque sintió que estaba complicándole la vida a él sin que él lo mereciera. La segunda vez porque el miedo a ser lastimada era más viejo que cualquier sentimiento nuevo. Las 2 veces fue Alejandro quien la detuvo. La primera con argumentos, la segunda con verdad. «Tengo miedo», le dijo ella, un domingo por la mañana en el jardín, con el sol recién salido y el rocío todavía en las hojas, «de que cuando todo esto sea demasiado difícil, decidas que no vale la pena». Él la miró directamente. «¿Sabes cuántas veces he tomado la decisión fácil en mi vida y me ha hecho feliz?» Ella esperó a ninguna, respondió él. La señora Dolores, que nunca abandonaba una batalla, intentó un último movimiento, invitar a la exprometida de Alejandro, Valentina, a una cena familiar. Valentina llegó perfecta, fragante, entrenada para ese escenario exacto. Sonrió en los lugares correctos. Habló del futuro en términos que incluían a la familia Montoya y miró a Alejandro con la intimidad calculada de quien sabe exactamente qué teclas tocar. Catalina sirvió la cena esa noche con la espalda recta y las manos firmes. No miró a Valentina más de lo necesario. No miró a Alejandro en ningún momento, pero cuando recogió su copa de vino y sus dedos rozaron los de él por un instante accidental, él la retuvo. Solo un segundo, pero Valentina lo vio. Y Dolores lo vio. Y todos supieron que esa cena no había salido como estaba planeado. La conversación definitiva entre Alejandro y su madre ocurrió 2 semanas después. Él fue a buscarla, no al revés. Se sentó frente a ella en el mismo salón donde ella lo había recibido de niño, el mismo donde lo había enseñado qué significaba el apellido Montoya, y le habló con el respeto de un hijo y la firmeza de un hombre. Le dijo que la amaban, que comprendía sus miedos, que entendía que estaba tratando de protegerlo, pero que había una diferencia entre proteger a alguien y controlar su vida. Que Catalina no era una amenaza para la familia Montoya, era la persona más honesta, más valiente y más digna que había conocido. Y que si la familia Montoya no podía aceptar eso, entonces era la familia Montoya la que tenía un problema, no Catalina. Dolores no respondió de inmediato. Miró a su hijo durante mucho tiempo, y algo en esos ojos ámbar, que siempre habían mirado el mundo como un tablero de ajedrez, cambió de manera imperceptible, pero real. Tal vez fue el reconocimiento. Tal vez fue la memoria de otro amor que ella había dejado escapar décadas atrás por razones muy parecidas. Tal vez fue simplemente el cansancio de seguir peleando. Dijo Solon: sé feliz. Alejandro, es lo único que siempre he querido. Esa noche, Alejandro bajó al jardín, donde Catalina estaba mirando las estrellas desde el banco de madera, bajo el árbol de Guayacán. Se sentó a su lado. No dijo nada por un rato. Luego le tomó la mano, no como aquella primera vez, sino con seguridad, con decisión,
con todo el peso de alguien que ha elegido, y ella no la retiró, porque algunas veces el valor más grande no es irse, es quedarse. La historia de Alejandro y Catalina no termina aquí, porque las historias reales nunca terminan en un punto limpio. Termina, o mejor dicho, empieza en ese jardín, bajo las estrellas, con dos personas que eligieron la verdad sobre la comodidad, el riesgo sobre la seguridad y el amor sobre el miedo. No fue fácil, no fue perfecto, pero fue real. Y en este mundo lleno de versiones pulidas y filtradas de todo, lo real es lo más valioso que existe. Lo que esta historia nos enseña es algo que en el fondo todos sabemos, pero a veces olvidamos. El amor no pregunta de dónde vienes. No revisa tu saldo bancario ni tu árbol genealógico. El amor, cuando es verdadero, llega con la misma fuerza para el que vive en mansión y para el que llega con 2 maletas medianas y zapatos gastados. La pregunta no es si el amor aparece. La pregunta es si tenemos el valor de recibirlo cuando lo hace, si estamos dispuestos a pagar el precio de ser auténticos en un mundo que premia la conveniencia. Si esta historia te llegó al corazón, si reconociste en ella algo tuyo, ya sea el miedo de Catalina, la soledad de Alejandro o la rigidez de Dolores, entonces este canal fue creado para ti. Dale like si quieres que sigamos contando historias que importan. Suscríbete a Corazones del Destino para no perderte ninguna. Y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que el amor puede realmente vencer las diferencias sociales o siempre termina perdiendo ante el mundo? Te leemos. Hasta la próxima historia.